Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Dile santo, 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 poderoso, majestuoso Dios. Digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Pueblo de Dios, se puede dar un grito de júbilo a nuestro Dios. Vamos, Señor. Pueblo, te exalta, Señor. Alabamos, Señor, y te bendecimos. Si seguimos cantando, Señor, con alegría, venimos a ti, Señor. Decimos todos: cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Decimos una vez más, hermanos: cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Por tus grandes maravillas, Señor, por tus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová. Cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamándote Capitolio, con pandero proclama. Hacenlo bien, pues Él es digno, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad, Señor. Por eso que nos gozamos, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Te alegramos, Señor. Te alabamos, Señor. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Te invito, hermano, cantemos. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Decimos una vez más, cantemos. Cantemos, ¿cómo dice mi hermano? Con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Lo pido mirar rápido, ¿verdad? Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Amén. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando
el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Oremos. Padre, le damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, porque una vez más, Padre poderoso, nos ponemos entre sus manos de amor, Dios, para que su palabra, Padre Santo, pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, y poder que la podamos entender, Señor, y que la podamos más que nada aplicarla, tomarla, Señor, como un estandarte de fe para poderla aplicar en nuestra vida, Dios. Porque nosotros servimos a un Dios vivo y no a un Dios de los muertos. En el nombre de Jesús le pido por cada uno de mis hermanos aquí presente, para que pueda ser edificado, Señor, conforme a su Espíritu Santo, Señor, vaya tratando con sus vidas. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria. Amén. Amén, hermanos. Aquí estamos hablando un poco sobre, siguiendo la serie, amén, de Cristo en su resurrección, amén. El digno es el único que es de recibir toda la honra, toda la gloria. Todas las religiones en este mundo, amén, tienen sus fundadores, y puedes ver alrededor de ellos, también en su ciudad natal, puedes ver sus tumbas, ¿verdad? O tal vez puedes ver un epitafio ahí que simboliza la tumba, pero si tú vas a Jerusalén, amén, si tú vas donde nació nuestro Señor Jesucristo, lo único que nos podemos encontrar es una tumba vacía. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Él vive, amén. Denle un aplauso a Cristo. Está medio tenso ahí. Aleluya, amén. Dice el versículo 11 que él iba a una ciudad llamada Naín. Naín, hermanos, se refiere a una pequeña aldea agrícola en Galilea donde Jesús resucitó al hijo de esta viuda, amén, demostrando su poder y su compasión, así como en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al esplendor del Evangelio, Dios mostró su poder sobre nosotros, pero más que nada su compasión. Nosotros no éramos dignos de recibir nada, amén, pero aún así Él nos jaló hacia Él, amén. Él permitió que así sucediera. Es una ubicación que está ubicada a unos 40 kilómetros más o menos, pero eso no es lo importante, sino lo importante es las ciudades alrededor. Naín quiere decir gran belleza, tiene varios significados, ¿verdad? Pero una de ellas fue la que me pareció para este tema, gran belleza. Pero está cerca de Nazaret, que quiere decir casa de pan. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Entonces, casa de pan, pero también menciona otra ciudad que es Capernaum, que es un pequeño pueblo de Num, pero es una aldea de consuelo. Entonces, nosotros estábamos en este mundo, ¿verdad? Para el Señor nosotros somos preciosos, somos de gran belleza, somos de gran estima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amén. Fue muy poquitos amenes. Amén. Porque acuérdense, es usted de gran belleza, pero más sin embargo se le expuso el pan, ¿verdad? El pan de vida, Cristo mismo se nos dio a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para consolarnos. ¿Para qué sirve la palabra de Dios en nuestra vida? Para traernos consuelo, para traernos firmeza, para traernos también, pues, convicción de esa preciosa fe, para darnos esperanza. Amén. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación, dijo Pablo. Amén. Vamos a tocar este tema. Vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 25. No lo tiene que buscar, pero lo voy a leer rápido, ¿verdad? Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros hemos creído. Entonces, aquí está una afirmación preciosa, ¿verdad? El yo soy nos está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que hemos estado siguiendo en este camino, aún sin embargo, todos los que ya durmieron, ¿verdad? En el Antiguo y en el parte del Nuevo Testamento, todo el que ha muerto tiene esa preciosa esperanza, amén, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos, amén. Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces nosotros de la misma manera nos podemos apegar a esto. En el contexto bíblico, resucitar, hermanos, significa volver a la vida después de la muerte, revivir o reanimar, especialmente en la referencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La promesa de vida eterna para los creyentes. Entonces, esa preciosa promesa para nosotros es porque Él resucitó. Amén. Estamos a punto de estar celebrando, ¿verdad? Ese tiempo precioso, pero más sin embargo, nuestra predicación, el enfoque de la predicación de cada uno de nosotros tiene que ser predicar al Cristo y a Él resucitado. Amén. Por eso nosotros nos tenemos que poner, amén, atentos, nos tenemos que poner pues enamorados de parte del Señor, amén, apegados a Él, a sus promesas. Entonces, su significado general, podemos ver de la palabra del latín que quiere decir resurrecto, significa levantarse de nuevo, seguir o alzarse una vez. En hebreo dice la palabra que resucitar o revivir, leishayot, que significa dar vida o revivir. Y aquí vamos a ver algo especial, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como se ha estado mirando en esta serie, Dios en su misericordia, ¿verdad? Y en el poderío, para demostrar su poder, Él usó a hombres de Dios, usó a profetas de Dios. ¿Para qué? Para traer vida a alguien que había sido separado de ella. Amén. Que había sido separado, porque muerte quiere decir separación. Cuando tú dejas de respirar, cuando tu corazón deja de latir, amén. Cuando ya médicamente se paga esa maquinita y se oye un sonido solamente así sin el bip, ¿no? Para que me entienda, ¿verdad? Usted ya se ha separado. Usted se ha separado de su cuerpo y ya no hay ninguna oportunidad si usted muere sin Cristo. También que iban a decir los demás, ¿verdad? Pero tenemos que recordarlo siempre, amén. Por eso nosotros nos dice su palabra que sus misericordias son nuevas y son grandes cada mañana. Todos los amaneceres muero, dijo el apóstol Pablo, amén. ¿Por qué? Porque cada día es una oportunidad para ser mejor, para ser más como Cristo, los que ya hemos alcanzado su perdón. Pero los que aún no, es una nueva oportunidad a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, pero también a través de la naturaleza que nos predica, amén, que Él nos ama, que nos predica que Él sigue en cada uno de nosotros esperando, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, nuestros jóvenes, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros padres, los que aún no han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Hay una nueva oportunidad. Entonces, en su majestad Jesucristo, en su majestad el Señor, ¿verdad? Le permitió a esas personas volver a vivir, pero aquí hay una diferencia. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento y la primera generación de cristianos que pudieron resucitar, ¿verdad? Volvieron a morir. Mas sin embargo hay una promesa, ¿verdad? Que todo aquel que cree y que duerme, cualquiera que haya sido su situación, en la fe del Señor, no está muerto, porque automáticamente cuando tú cierras los ojos en esta vida, tú los abres en la presencia del Señor, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendemos, ¿verdad? Y puede haber tal vez ciertas discrepancias, ciertas líneas donde enseñan donde el muerto nada es, mas sin embargo, pues con Jesucristo estamos completos y a Él no se le va ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También hay otra palabra, este verbo significa revivir o resucitar, dar vida. Entonces, Ashia, esta es la forma pasiva de Leishayot, que significa ser revivido o ser resucitado. Amén. Entonces, miramos un ejemplo
Aquí, por ejemplo, en el griego nos habla también de la palabra resurrección, que quiere decir anástasis o anastasis, que significa un ponerse de pie nuevamente, levantarse de entre los muertos. Amén. Muchas veces nos preguntábamos cuando estábamos pequeños, yo siempre tuve esa pregunta, ¿por qué Jesús cuando tenía que hablar a alguien de los muertos tenía que hablarle por su nombre? Porque Él es vida y cuando Él va, la muerte no puede prevalecer con Él. Hubieran salido todos los muertos. Amén. Entonces, por eso le habla a Lázaro, le dice, Lázaro, levanta, sal fuera. O le habla a la niña también, ¿verdad? A esta niña en el Nuevo Testamento, Talita Cumi. Pero también le habla a este joven, ¿verdad? Y le dice que se incorpore. Entonces ahí miramos la palabra del Señor, que va específicamente. Pero también lo más bonito, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos habla por nombre, ¿verdad? Y cada vez que tú predicas la palabra del Señor, cada vez que tú compartes de las misericordias del Señor, te está llamando el Señor por tu nombre. Amén. Entonces, es directamente el mensaje, gracias al Señor, ¿verdad? Directamente el mensaje ya es para ti, ya no es para tu vecino. Voltea a ver a tu vecino y dile, es para mí, ¿verdad? Y el otro también voltea y dígale, para mí también. O sea, es para todos en general. Amén. Le damos gloria al Señor. También la última palabra, ¿verdad? Dice que se compone de anástasis, se compone de dos palabras. Ana, que quiere decir, que significa de nuevo o hacia arriba. Y astasis significa estado o posición. Una persona que está inerte, que está inmóvil, está en su féretro, está acostada, amén. Aún así, en las costumbres que había, muchos muertos, por ejemplo los egipcios, ellos los ponían y los embalsamaban y los ponían como una especie de momia, ¿no? Pero aún sin embargo así, el Señor podía levantar. La muerte no tiene potestad de la vida de Jesús, amén. Nunca tuvo potestad. Él entregó su vida y Él mismo la tomó. Así de la misma manera nosotros que estábamos muertos, volviéndolo a refrasear, ¿verdad? Estábamos muertos, Jesucristo nos habló, ¿verdad? Con sus cuerdas de amor y nos habló por medio del mensaje del Evangelio. Por eso nosotros ya no estamos como en el limbo, no estamos perdiendo el tiempo y no estamos ya más condenados, amén. No, hay una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Amén. La resurrección de Jesús es un evento central de la fe cristiana que demuestra su victoria sobre la muerte, su autoridad como el Mesías. Entonces, si nos vamos a la epístola de Colosenses 2:15, nos dice la palabra del Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Algo precioso que pasaba en tiempos de antigüedad, en tiempos de guerra, cada vez que un reino vencía a otro reino y mostraban su rendición, llegaban a la ciudad con un desfile de las posesiones, de los esclavos, de la realeza, de todo lo que habían obtenido en el reino que había sido conquistado. Amén. Entonces, pero cuando Cristo venció sobre la muerte, ¿verdad? Dice que los despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, la resurrección de Jesucristo es la que nos da a nosotros, amén, el poder, la esperanza y la preciosa vida eterna. ¿Por qué? Porque los que estamos con Él no vamos a morir, ¿verdad? La segunda muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La Biblia también habla de una resurrección general de los muertos, tanto de justos y de injustos, como los injustos en el día del juicio final. Y aquí voy a decir el versículo de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen, Daniel 12:2, ¿ok? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso se llama el juicio final, mis hermanos. Amén. Ahora usted imagínese todo el que murió desde el Génesis
hasta Cristo. Y todo el que murió desde Cristo hasta el día de hoy. Y desde el día de hoy hasta después del milenio. O sea que están en el infierno, decía un pastor, ¿verdad? Están por sospechosos esperando juicio. Pero ellos están separados y no tienen oportunidad. Y ahí es donde entra un debate, pero más sin embargo, sabemos que con Cristo estamos seguros. Si usted quiere comprobarlo, vive una vida sin Cristo, vida alejado de Él, a ver si se salva lo último. ¿Amén? No amén. Entonces tenemos que ponernos abusados al escuchar, ¿verdad? Porque cualquiera nos puede engañar por medio de sacar contextos, versículos, y por medio de estratagemas humanos. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es bien clara sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí había algo bien tremendo. Para los creyentes de la resurrección representa la esperanza de una vida eterna y la responsabilidad de una nueva vida en el reino de Dios. En Revelaciones, en Apocalipsis 25 y 6, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y 6 nos dice, pero los otros muertos, aquí voy a explicar un poco, ¿verdad? Lo que acaba de decir ahorita. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entiéndase los que acabo de hablar desde el principio, ¿verdad? Hasta hoy, después del milenio. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora explica aquí para nosotros, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Entonces nosotros, hermanos, una vez más, nosotros al morir vamos a irnos directo a la presencia de Jesucristo, ¿verdad? Hay una promesa en Romanos, nos dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, nuestro cuerpo va a ser semejante a los ángeles. Esta preciosa transformación solamente ocurre a todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando vengamos, ¿verdad? Con el Señor, dice que los muertos en Cristo resucitan primero, ¿verdad? Hay una promesa preciosa que tú estás en la presencia del Señor, tu cuerpo está inerte como hayas muerto, el tiempo que tú tengas, tú creíste en el Jesucristo y tu cuerpo se viene y se levanta y nos transforma el Señor. Amén. Y no hay mucho que buscarle ahí, simplemente es estudiar, prepararnos, buscar que el Señor habla con cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la promesa que ninguna religión puede hacerla, puede reforzarla o puede hacerla backed up, dijo el americano, ¿verdad? Ya ni de aquí ni de allá. La puede reforzar, la puede sostener, ¿verdad? Porque solamente Cristo es el único que murió y resucitó. Amén. Había algo especial en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que después de hacer su ritual, de hacer ese sacrificio, se quemaba, ¿verdad? La carne del animal, y a otro día llegaba el levita de mañana y él movía y sacudía las cenizas y las tiraban para preparar para el siguiente sacrificio. Entonces, algo precioso donde la muerte no podía enseñorearse de nuestro Señor Jesucristo era que Él mismo toma su propia vida, amén. Él la deposita, pero en ningún momento Él perdió el control de las cosas de su vida. ¿Por qué? Porque bajo la presencia del Señor, bajo la guianza, ¿verdad?, del Padre, Él estaba cumpliendo lo que estaba establecido por la ley. Amén. De que su cuerpo no iba a haber muerte, ¿verdad? En ese proceso sabemos que Él desciende a las profundidades y va y rebata el imperio de la muerte, el que tenía Satanás, ¿verdad? Las llaves de la vida. Ya no más toda alma que pecare se morirá. Correctamente, sí. Pero ahora, ¿verdad? Jesucristo, ya como sumo sacerdote, cumpliendo la preciosa linaje de los levitas, amén, de Aarón, ¿verdad? Desde sumo sacerdote, el mejor sacerdote, amén. Entonces, nosotros podemos descansar en eso, hermanos. Podemos descansar que el Señor ha muerto, ha resucitado una vez más. Dice que había mucha familia, ¿verdad? Muchas personas. En Lucas 17:11 dice una gran multitud. ¿Cuánta multitud no ha escuchado el mensaje del Señor? ¿Cuánta multitud, verdad, no ha escuchado de que Dios tiene
algo para ellos de que Dios tiene la salvación, de que Dios tiene a Jesucristo, pero no todos se le acercan, ¿verdad? Muchos venimos con una intención, con una agenda para buscar lo nuestro, para ver qué beneficio. Amén. Más que nada miraban porque llegaron y se hizo famoso ese acontecimiento, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos podemos mirar un poco con la mujer viuda? Amén. Con la mujer viuda. ¿Qué era lo que ellos podían aportarle? Dice que iba a la ciudad de Naín e iban con él muchos discípulos, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces, no todo el que se acerca muchas veces a la presencia del Señor, ¿verdad? No todo el que se acerca a Dios busca realmente qué es lo que Dios quiere de él. No, muchos de ellos buscan otra cosa. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Aquí hay algo también, hermanos, que en ciertas costumbres, pues un sacerdote no podía tocar a un muerto. Pero aquí no estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Rey de Reyes, amén. Entonces, él pues, tenía toda esa autoridad. ¿Para qué? Para manifestar su gran poder y que ellos pudieran ver lo que él tenía, amén. Lo que él iba a hacer esa tarde. Ahora, dice que aquí hay algo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Amén. Aquí miramos un gesto precioso del Señor y cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. O antes de que llegaras al Señor Jesús, ¿cómo era nuestra vida? Estaba perdida. Había un caos, había una condenación segura, había una condenación de parte de Dios, ¿verdad? De que nosotros ante la ley, pues estábamos faltos, ¿verdad? Desgraciadamente, mucha gente no puede contener esas cosas y pues prefieren no acercarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren una relación realmente directa con nuestro Señor Jesucristo. No quieren un compromiso. Quieren un beneficio, pero no un compromiso. ¿Verdad? Y cuando le vio el Señor, dice, se compadeció de ella, le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el Señor nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es el tiempo de nuestra redención, ¿verdad? Y hay una promesa, todos los que hemos confiado en el Señor, ¿verdad? Que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? El Señor nos habla y nos vamos. Muchos no entienden esto, muchos pueden discrepar, que si el rapto no existe, que si va a ser, ya lo habíamos predicado esto, ya se ha enseñado, ¿verdad? Que si es antes de la tribulación, que si es en el medio o que si es al final. O pues, que no va a haber también. Bueno, si usted quiere comprobar eso, pues bueno, ahí me dice cómo está todo, ahí le mandamos una postal, ¿verdad? Aguante 7 años, vaya a esconderse sobre los montes, ¿verdad? O que se decapite su cabeza. No voy a explicar mucho esto para no revolvernos, para que no se revolvamos, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra del Señor es sí y amén, es por fe, ¿verdad? Algo que no se podían los religiosos del tiempo es cómo un grupo de pescadores, como un grupo de personas, la mayoría de sus discípulos, ok, no todos, y letradas, podían predicar con denuedo, podían estar cerca del maestro. Entonces muchas veces nosotros menospreciamos quién nos predica, o quién me va a enseñar él, o qué me va a decir él o ella, ¿verdad? No, hermanos. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, el Señor respalda su palabra. Cuando usted se compromete, ¿verdad? Primeramente a estudiar la palabra del Señor y predicarla con un propósito a su familia primeramente, después a sus vecinos, en sus trabajos y donde quiera que esté va, el Señor lo va a dotar de una gracia especial. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias. Dile un aplauso a Cristo, amén. Amén, aleluya. Y miramos este precioso milagro que pasó en Naín, ¿verdad? Jesús, conmovido por una situación, ordenó al joven que fuese levantado y ese joven se fue, ¿verdad? Ese joven
se levantó. Ahora, ¿qué es resucitar en Cristo? La resurrección de la carne. Significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11 nos dice, en Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que llevó de los muertos a Jesús mora, que le levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay que buscarle mucho, ¿verdad? Bueno, sí hay que buscarle, pero hay que tomarlo por fe, ¿verdad? Hay que ponernos en esa actitud, ¿verdad? De buscar su palabra, porque nos podemos entretener de muchas cosas, hermanos. Perdemos el tiempo en muchas cosas, ¿verdad? Nos distraemos y nos preocupamos de otras cosas, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a vivir como gitanos, como hippies, de que puro amor y paz y que el cabo que Cristo viene. No, en ningún momento. Todo aquel que tiene la esperanza, ¿verdad?, de la segunda venida del Señor en nuestras vidas, se purifica, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza, sino todos los días, ¿verdad?, nos preparamos con el Señor. Como una novia antes del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Ella se está ataviando. Ella no anda por allá haciendo las cosas, no anda moviéndole la olla a los tamales por allá, no. Ella está preparada, se está ataviando y es un proceso, ¿verdad? Entonces, ese proceso dura con nosotros hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Amén. Toda nuestra vida va a durar. El mensaje de Pablo sobre la resurrección de Jesús lo usó como un fundamento para nuestra fe cristiana. Y no solamente Pablo, sino todos los primera generación de cristianos. Amén. Y debe ser el mensaje central de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que predicarlo, no más predicar el Jesús que te va a dar milagros, no nada más predicar al Jesús que te va a sanar tus dolencias, no nada más predicar el Jesús que te va a dar prosperidad, ¿verdad? Que te va a dar bendición solamente, no. Predicar también que va a haber persecución. Establecernos dónde estamos parados, amén. Establecernos, ¿por qué? Porque es lo que Cristo quiere que nosotros estemos listos, ataviados para Él. La promesa de la resurrección es para los que creen en Jesús. El que no cree, pues ya ha sido condenado. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Entonces, demuestra ese poder sobre esa gran separación que estaba desde la caída hasta la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos experimentar ese precioso cambio de Dios en nuestras vidas. Ofrece esperanza a aquellos que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Todos creemos en Él, ¿verdad? Es una señal de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús por la humanidad, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, era el sacrificio perfecto, hermanos. Era el precioso sacrificio perfecto. Garantía o garantiza que aquellos que creen en Jesucristo no permanecerán muertos, sino que serán, ¿verdad?, resucitados en vida eterna. Entonces, Él a nosotros dice que nos perdonó, ¿verdad? Estábamos perdidos en nuestros pecados, pero Él nos presentó, fuimos bautizados con su precioso Espíritu, ¿verdad? Para tener una identificación con Él, ¿verdad? De su muerte y de su resurrección. Entonces, nos resucitó con su Espíritu Santo, el Espíritu que mora en ti, que mora en mí. Nada más y nada menos, amén. Ya no es más, ya no tiene más potestad la muerte sobre nuestras vidas. Pero en ese proceso, ¿verdad? Es un proceso nos justifica, nos santifica, pero nos presenta adeptos a Él. Amén. Pero es un proceso que va transformando, ¿verdad? En una de las clases platicábamos, ¿por qué no nos da un corazón nuevo? ¿Por qué no nos da un cerebro nuevo y sí un corazón? Entendemos en nuestro ser en completo, ¿verdad? En el que el Señor nos habla a nosotros y su palabra es la única que transforma. En Jeremías decía que Él nos iba a quitar ese corazón corazón de piedra y nos iba a dar un corazón nuevo. Amén, de carne. Pero aquí miramos ya que es en un concepto espiritual, ¿verdad? Que nos va a hacer una nueva persona. Es cuando nacemos preciosamente de nuevo, ¿verdad? Nos da esa preciosa garantía. Algo aquí que podemos mirar, hermanos.
podemos identificar en Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 19 y versículo 20. Lo voy a leer. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí depende su traducción bíblica, ¿verdad? Su interpretación. Pero en Reina Valera habla y nos dice invitación al Sinaí, ¿verdad? Entonces, aquí miramos, hermanos, que en el versículo 16, regresando al Evangelio, ¿verdad? Al mensaje central, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se levanta entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región, las regiones o región alrededor. Mire, hermanos, muchos se han maravillado de las grandes promesas, de los grandes milagros que ha hecho Dios. Tal vez tú eres un testigo literal de que Dios ha hecho una sanación, ha hecho un milagro grande en tu vida. Tal vez tú eres un testigo ocular de un pariente, de tu esposa, de tu hijo, de un familiar, de un amigo, de alguien muy cercano a ti, ¿verdad? Y la gente sabe que hay una esperanza, han escuchado de una esperanza. Pero aquí había algo, hermanos, que el pueblo de Dios tuvo miedo, un acercamiento a Dios. Y hasta hoy el día hay un miedo y hay un rechazo, ¿verdad? Por esa naturaleza caída que tenemos, para no acercarnos a Dios, para no comprometernos. Tal vez muchos de lejos nomás les gusta escuchar o se consideran oyentes, pero nunca un acercamiento genuino al Señor. Nunca un acercamiento que ese acercamiento nos haga cambiar, nos haga nacer de nuevo, ¿verdad? Nomás de oídas queremos para suavizar nuestra conciencia, para que nosotros moralmente podamos cambiar, pero no espiritualmente, ¿verdad? Hablábamos sobre muchos centros de ayuda, hablábamos sobre muchos lugares que te ofrecen buena ayuda, ¿verdad? Y te hace cambiar hasta cierto punto y te llevan, hasta te ayudan en la corte y eso. Pero nada de eso te va a hacer nacer de nuevo, solamente la predicación de Jesucristo y Él resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos, hermanos, nosotros acercarnos a Dios. Necesitamos nosotros apegarnos a su presencia, ¿verdad? Dice que las grandes multitudes iban con Él, ¿verdad? Pero volviéndose Él, ¿qué les dijo? Él los reprendió. Muchos de ustedes solamente se acercan a mí porque comieron como animales. Lo dice más feo, ¿no? En las traducciones. Que tragaron mucho porque había para comer, porque había para ver bendiciones, ¿verdad? Pero ninguno de ellos, ¿verdad? Quería lo que Él estaba dando, las palabras de vida que Él estaba dando. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entiéndase, aborrecer es amar menos, no, amar más. Tú amas a Dios, pero tu hijo es tu adoración. Tú eres un idólatra de tus hijos, esté como esté, ¿verdad? Pero más sin embargo también le estás quitando el lugar que a Dios le pertenece. Amén. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Hijos de la misma manera, nosotros como hijos, nosotros como esposos, ¿verdad? Tenemos a la adoración de nuestra esposa y llueva, truene o relampaguee, se hace lo que ella dice. O viceversa, se hace lo que él dice. Y muchas veces eso es bloquear la voluntad de parte del Señor. En la mayoría de los casos, ¿verdad? No estoy diciendo que uno va a hacerse desobligado, no, para nada, ¿verdad? Entonces, amar menos, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor de una manera genuina, de una manera que represente lo que el Señor hizo en la cruz, amén. Obediencia. ¿Por qué? Porque Él nos preparó el camino, hermanos. Nosotros nada podíamos hacer.
Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ándele. Amén. Entonces, pues sí, como que le quiero servir, pero no le quiero servir. Pues como sí vengo, pero pues empezando nomás, porque no me gusta cómo me hablan o no me gusta lo que implica servir al Señor. No, hermanos, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un plan de salvación perfecto, pero ya diestros a su camino al servir, a producir, bear fruits, dijo el americano, dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de que somos un verdadero hijo de Dios y no hay higueras estériles aquí, ¿verdad? No, aquí todos damos frutos. Así es nomás. ¿Por qué? Porque al que le respondemos es a Dios, no al hombre. Amén. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Nos dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que Cristo no medio murió por nosotros, él murió completo. Amén. Él no se puso de repente. Me gusta en veces ver ciertos videos, ¿no?, que tratan de asimilar con inteligencia artificial la muerte y resurrección de Jesús, cómo era el mundo, cómo es el mundo espiritual, ¿verdad? Muchos opinan y dicen que había muchas huestes celestiales de parte de Dios para que él pidiera ayuda para no morir en la cruz. Puede ser, ¿verdad? Bíblicamente lo dijo, le dijo a Pedro, ¿verdad?, que él podía llamarle a las legiones para que lo ayudaran. Pero la pelea no es con espada, ¿verdad? No es de carne, sino es con su espíritu. Entonces, los problemas que usted tiene, muchas veces nuestro carácter no es suficiente. Nuestra habilidad humanamente hablando no va a ser suficiente, ¿verdad? Nuestros hijos no van a cambiar si nosotros solamente nos la llevamos con cuchillito de palo, no. Pero tampoco si nos la llevamos alcahueteándole todo. Esto es un mexicanismo, ¿no? ¿Ya entiende usted? No, es presentándole la palabra, estorbándoles con sabiduría y estar con ellos constantemente. Isaías nos dice que los jóvenes flaquean y se cansan, ¿verdad? Pero los que esperamos en Jehová, los que esperan en Jehová, dice que levantaremos las alas como las águilas. Vamos a correr y no desmayar y no nos cansaremos. Amén. Entonces, nosotros, ese es un constante, hermanos. Como padres, la responsabilidad termina, ¿verdad? Pues nunca. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Jesucristo, que nuestro Padre Celestial, ya va a terminar con nosotros? Porque de plano nosotros no hacemos caso. No, hermanos. Al Cristo y a ese crucificado. ¿Le damos gloria a Dios? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, miramos eso, hermanos, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser diestros a una justificación. No, hermanos, es solamente por la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice, por el gran amor del Señor, me gusta esta versión, por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Amén. Le damos gloria al Señor. Póngase sobre sus pies. Amén. El Señor sigue hablando, hermanos, todos los días con nosotros. Cada momento. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Tal vez como seres humanos sí vamos a ser burlados, vamos a ser ahí engañados también, ¿verdad?
Pero, sin embargo, el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia, a toda verdad, Él nos va a mantener firmes, Él nos va a mantener fuertes, Él nos va a mantener para que salgamos adelante, que salgamos avante, ver en esta lucha espiritual por nuestras vidas, lucha espiritual por nuestros hijos, por nuestros pastores, por nuestra iglesia, ¿verdad? Por este lugar, no nomás por el lugar en sí, sino por los que nos congregamos, nosotros que somos la iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que pedirle, ¿verdad? Que tenga misericordia de nosotros. Le dijo ese ciego, ¿qué quieres que se te haga? Jesucristo le dice, Señor, que reciba mi vista. Para el que cree todo lo es posible. Tú puedes estar ciego espiritual, pero tú puedes haber escuchado ya del Maestro y sabes que Él se pasea por las calles, que Él viene y tal vez viene hacia ti o va a pasar por un lado donde tú estás. Entiéndase la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Y Él le dice, para el que cree todo lo es posible, ¿verdad? Pero Él dice, ayúdame a creer. Muchas veces nosotros necesitamos esa instrucción de parte de Dios. Necesitamos esa instrucción, necesitamos ese puchoncito, ¿verdad? ¿Y quién es? Es un hermano en la fe, el que se nos acerca para hablarnos, para exhortarnos, para guiarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vivifica, no solamente te da muerte, ¿verdad? Si fuese conforme a nosotros, muchas veces tal vez nosotros ya tuviéramos una carnicería humana, ¿verdad? Porque somos como somos, ¿verdad? Mas sin embargo, la instrucción del Señor es para levantarnos. Así como este joven, ¿verdad? Levántate. Acercándose tocó el féretro. Está tocando tu corazón. Los que llevan, dice que los que lo llevaban se detuvieron. Las circunstancias, por este momento Dios te permitió estar aquí, amén. No estás en otro lado, estás aquí. Y ya Dios te habla directamente, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y Dios con sus brazos de amor nos dice a nosotros, acercaos a mí, ¿verdad? Acerquémonos al Señor, a ese oportuno, precioso socorro. Cierre sus ojos. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree en mí, y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, en esta noche, Señor, porque una vez más, Señor, a través de tu santa palabra, nos ha hablado a nuestros corazones, Dios. Confiando, Señor, en esa preciosa resurrección que usted hizo, Señor. Así como resucitó, Padre Santo, y usted usó a grandes hombres de Dios para hacer esos milagros, esos prodigios, Señor. Sin embargo, ahora el mayor y mejor milagro que pudo hacer es que usted haya venido con nosotros, Dios. No solamente un profeta, no solamente un siervo regular de Dios, humanamente hablando, no, sino usted mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido para darnos vida, para libertar a los cautivos, para predicar el día bueno de Dios. Por eso le agradecemos, Dios, porque una vez más solamente su nombre es para ser glorificado, santificado. Ayúdanos, Dios, en este momento. Si hay un hermano que necesita conocerte, Señor, para que él pueda abrir su corazón y aceptarte, Señor, de una manera personal. Si alguna persona viene con una dolencia, tiene una necesidad, sánale, Señor. Creemos en sus palabras, creemos en sus milagros, Dios, también. Si una persona necesita, Señor, un sustento, sabemos que también usted abre ese sustento, Señor. Abre esas puertas poniendo a las personas indicadas, Dios. Pero en nuestro caminar, Señor, en nuestra vida espiritual, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos, Padre, a permanecerte fieles, a no desanimarnos, Dios. Sabemos que muchas veces la rutina,
el vivir, el estar en conflicto unos con otros no produce nada, sino produce un desgaste innecesario, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar en luz. La palabra nos dice que si nosotros vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y qué mejor luz, la tuya, Jesucristo, que ha alumbrado nuestros corazones, que ha alumbrado a nuestra oscuridad, Señor. Ya no más estamos en tinieblas. Le agradecemos, Dios, y que su nombre sea glorificado en todo momento. En el nombre de Jesús, bendiga esta tu iglesia, Señor. Bendiga su palabra. Le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El perfecto que no lo merecía. No hay amor más grande el que tú mostraste, siendo Dios alto y sublime, a tu gloria renunciaste. No hay amor más grande el que tú mostraste. Oh, qué amor, y sin merecerlo, por mí tú te decimos una vez más. No hay amor, no hay amor más grande que el que tú mostraste, alto y sublime, a tu gloria. Dile, no hay amor más grande. No hay amor más grande que el que tú me diste. Oh, qué amor, que sin merecerlo, por mí tú. Dile, y no sé qué es lo que quería, Señor. No sé qué fue lo que hice en mí para salvarme. Oh Jesús, hoy estoy aquí. Y es solo por tu amor, al que tanto me amó y su vida dio. En esa cruenta cruz sufrió por mí. Le doy mi adoración al que tanto me amó. Tal como soy, tomando mi lugar, murió así. Oh, cuánto, dile al que tanto me amó, al que tanto me amó, y su vida dio. En esa cruenta cruz sufrió por mí. Dile, le doy mi adoración. Oh, cuánto me amó y me ama. Si confías, dile, me ama. Te decimos una vez más.